Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy presentamos El Molino Siniestro. Casto había crecido en las sombras del cerro, junto a un antiguo molino que, durante generaciones, había sido el sustento de su familia. Sin embargo, ahora solo es una reliquia, un recuerdo de un pasado distante. La historia de aquel lugar estaba envuelta en un manto de misterio y tragedia ocultos de padres e hijos, siendo solo recordado por antiguos pobladores aquella terrible verdad. En las cercanías del molino, una figura siniestra de proporciones monstruosas deambulaba en la oscuridad. Los lugareños temblaban ante su presencia, atribuyéndole todos los males que asolaban la región. Pero detrás de su aspecto de pesadilla y su comportamiento errático, yacía una historia desgarradora. Aquella figura sin nombre sufría las cicatrices físicas y mentales de un pasado marcado por la crueldad y el prejuicio. Abandonado a su suerte en las lejanías del cerro, sobrevivió a duras penas, alimentando su alma herida con el amargo néctar del resentimiento. Fue entonces cuando su destino se entrelazó con el de una noble joven parcialmente ciega, quien, ajena a su apariencia, lo aceptó como un igual. Pero la esperanza de una vida mejor, encarnada en la posibilidad de recuperar su visión con tratamiento médico, se desvanecía y reaparecía como un sueño efímero, sumiendo al desdichado ser en la más profunda desesperación, al sentir que si ella recuperaba la vista, vería su horripilante figura, y en consecuencia, se alejaría por siempre de él. Y así, a pesar de ese temor, una dulce amistad se empezó a labrar entre ambos. Mientras tanto, un joven llamado Andrew, el dirigente encargado de la oficina postal del pueblo, y gran amigo de la infancia de Casto, se le unió en su curiosa búsqueda de la verdad. Juntos, intentarían desenterrar los oscuros secretos que yacían bajo las sombras de aquel enigmático hombre, enfrentándose a una incertidumbre aterradora, más allá de su imaginación. A medida que la noche envolvía el cerro, Casto y Andrew continuaron su trayecto hacia cualquier parte, con cualquier persona o en cualquier testimonio escrito, en búsqueda de respuestas. Los susurros de los árboles y el crujir de las hojas bajo sus pies les recordaban la presencia que acechaba en las sombras. Por otra parte, aquella sombra desfigurada, con el peso del pasado sobre sus hombros, siempre deambulaba en las penumbras, su mente atormentada por los fantasmas de la memoria. Recordaba las risas de niños crueles, las miradas de desprecio y los puños de la intolerancia, que habían marcado su existencia durante la infancia como surcos en la tierra reseca. Pero entre las sombras de la desesperación, una luz siempre titilaba en la distancia. La presencia reconfortante de su pequeña amiga invidente, cuya fe ciega en la bondad del mundo le recordaba la belleza que aún perduraba en el corazón de la humanidad. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecían paulatinamente, como el humo en el viento, dejando tras de sí un rastro de amargura y desolación. La joven, ajena al tormento que consumía al hombre al que llamaba amigo, siempre anhelaba encontrar una cura, ignorante del precio que él estaba dispuesto a pagar para mantener su visión perdida. Y, en las entrañas del molino, un oscuro secreto aguardaba paciente su momento de revelación. Las piedras de moler, manchadas de sangre y polvo, guardaban en su silencio el eco siniestro de los horrores del pasado, esperando ser liberadas de su carga de culpa. Incontables restos ocultos de las víctimas, por mano de aquel desdichado y enorme hombre cuyo único lazo de bondad era aquella joven. Más allá de ella, solo existía tristeza, dolor y brutalidad. Así, entre la luz y la sombra, entre la esperanza y la desesperación, la historia de aquella aceña, esa máquina para trabajar en los campos, continuaba su lento y doloroso devenir, tejiendo el destino en un tapiz del que no se podía mirar, si sería de tragedia o de redención. La oscuridad cubriendo los secretos que yacían enterrados en sus profundidades. Casto y Andrew, empeñados a desentrañar el misterio que rodeaba a la aberrante figura temida por los pueblerinos desde hacía décadas, se adentraron en las sombrías callejuelas de la región llenos de determinación. Entretanto, aquella mastodóntica figura sin nombre vagaba entre las ruinas de su pasado, su mente atrapada en un torbellino de recuerdos y remordimientos. La joven ciega, ignorando el suplicio que ya devoraba por completo el alma de su amigo, que había pasado de la angustia constante a la desolación, continuaba a su lado paseando en las zonas boscosas y escuchando el relajante sonido del arroyo y la naturaleza en su conjunto, acompañándolos, a veces sobre su espalda, otras entre sus brazos y la mayor parte simplemente caminando a su lado, compartiéndole sus alegrías y desventuras en su día a día, mientras acariciaba con delicadeza sus mejillas quemadas.
y su esperanza por disminuir o curar su ceguera para poder ver el mundo en todos sus matices, en vez de solo siluetas y sombras, sin sospechar las consecuencias devastadoras que este deseo desencadenaría en el corazón de su desfigurado amigo y protector, quien, incapaz de responder con un lenguaje fluido y desarrollado por el aprendizaje, intuía y entendía más allá de las palabras. La enorme y espeluznante silueta, incapaz de recordar su nombre, deformada por lo que se considera una maldición, y de quien se cree posee raíces demoníacas, en realidad se trata de una persona que por nacimiento posee deformidades y un severo retraso mental. Terriblemente feroz, esconde una dolorosa verdad. Es un hombre que, víctima de los prejuicios de su época, observó cómo la comunidad ignorante y prejuiciosa intentó asesinarlo en su niñez, al considerarlo una encarnación del mal, a causa de su aspecto antinatural, su conducta errática y perturbadora. Lágrimas silenciosas se derraman de sus ojos al recordar a sus padres, fallecidos hace décadas, defendiendo su vida, e implorándole no salir bajo ninguna circunstancia. Y evoca aquella memoria que cambió su vida por siempre, recuerda cómo observó oculto a sus padres siendo linchados y asesinados por una turba enfurecida, en medio de alaridos de dolor al negarse a revelar la ubicación de su pequeño. Su modesto hogar fue quemado, y pese a sobrevivir, su ya extraño rostro quedó parcialmente desfigurado. Y creció en soledad, a pesar de que aprendió a subsistir, quedó profundamente herido en el corazón a causa de la crueldad humana, fruto de la ignorancia. Desde muy pequeño aprendió la ley de la naturaleza, matar para sobrevivir. E hizo del molino su refugio y depósito de sus sacrificios más siniestros, ocultos incluso de los ojos de la familia a la que por derecho correspondían esos terrenos. Una vez consumado el asesinato de los padres de lo que consideraban un engendro infernal, la turba decidió guardar en secreto estos terribles acontecimientos, sin saber que serían ellos quienes crearían al monstruo, quien, alcanzando la edad adulta, empezaría a asesinar a los involucrados y a sus seres amados poco a poco, y a lo largo de los años, sin que quedara claro de comienzo el origen de los incidentes, sobre todo porque se le daba por muerto al haberse quemado la casa y sus pequeños alrededores. En un refugio escondido en lo más profundo del bosque, donde las sombras cobraban vida y los susurros del viento parecen hablar en un lenguaje antiguo y olvidado, esta presencia aterradora y tormentosa acechaba siempre en la oscuridad, ocultándose durante el día, o conviviendo con la dulce joven invidente, quien para los demás, simplemente pasaba sus días en el arroyo y paseando en las cercanías, en soledad, hasta que regresaba a su pobre hogar. Pero ella era muy querida por la comunidad, y habían decidido ayudarle a tratar sus ojos en tierras lejanas, en una ciudad donde la modernidad comenzaba a consolidarse, y donde habían grandes esperanzas de recuperación para casos como el suyo. Los lugareños que por alguna razón merodeaban en esa región apartada, susurraban entre sí de criaturas de la noche, de bestias ancestrales y de males que acechaban en la penumbra, sin saber que la verdadera amenaza residía en el hombre mismo, en el interior de sus propios corazones. Pero entre las tinieblas y la desesperación, una chispa de esperanza aún brillaba débilmente en el horizonte. Andrew y su inseparable camarada Casto, unidos por el lazo de la amistad y el propósito común, se aferraban a esa luz tenue como a un faro en la tormenta, dispuestos a enfrentarse a cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Pese a que su búsqueda de respuestas no llevaba a ningún lado durante esa extraña noche, de las tantas en que intentaron averiguar el secreto que devastaba la vida de todos en el pueblo. Y así, mientras el molino guardaba celosamente sus secretos en sus oscuras entrañas, los destinos de aquellos que se aventuraban en sus dominios se entrelazaban poco a poco, en una mortal danza de desesperación. El silencio pesaba en el aire como un manto sepulcral. Mientras los dos amigos continuaban su búsqueda de pistas sobre aquel supuesto monstruo en las sombras del cerro, un terrible presentimiento se apoderaba de la familia del joven. Por la noche, un grito desgarrador rompió el tranquilo sosiego de los hogares del poblado. Cuando los vecinos de las cercanías notaron los nuevos cuerpos destazados, la noticia de una tragedia se propagó como veneno mortal, envolviendo a las familias en una neblina de dolor y desesperación. Una madre y su hija habían sido sacrificadas, encontrándose solo sus despojos casi irreconocibles. Conmocionados y aterrados por este terrible evento, una atmósfera de desolación e incertidumbre se apoderó de aquel lugar. Los residentes más antiguos tenían una leve sospecha del origen de estos brutales asesinatos, pero no se atrevían a hablar al respecto. Mientras tanto, la enorme figura quemada, presa de su propio tormento interior, se aferraba a la frágil esperanza que representaba su pequeña amiga.
Pero cuando ella compartió con él la posibilidad de una cura para su ceguera en una lejana y moderna ciudad, un torrente de emociones contradictorias inundó su deforme ser, y una vez se despidió de ella y la dejó cerca de su hogar, su euforia y descontrol lo llevó a cometer los 2 nuevos asesinatos. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de su mente atormentada, llevándolo al borde de la locura. Incapaz de comprender la verdadera naturaleza del amor y la amistad de su única amiga en el mundo, sucumbió ante el peso de sus propias limitaciones, creyendo erróneamente que perdería pronto a su compañera de vida. Y unos días después, presa de su dolor y desesperación, se encontraba al borde del abismo emocional, incapaz de distinguir entre la realidad y la fantasía. Sus manos temblorosas se aferraban al cuello de la dulce y vulnerable joven, cuyos ojos, desprovistos de malicia, reflejaban estremecimiento y horror, pero pronto, una comprensión infinita y un perdón inquebrantable prevalecieron en ella. A pesar del terror que la envolvía, la joven ciega extendió sus brazos con ternura, rodeando al hombre deformado con un abrazo de amor incondicional. Sus palabras, suaves como el susurro del viento entre los árboles, acariciaron su alma herida con la promesa de un perdón que trascendía la oscuridad que los rodeaba. «Te perdono», susurró la joven, su voz temblorosa pero llena de compasión. «Sé que no eres capaz de controlarte, que tu mente es como la de un niño perdido en la oscuridad. No temas, pues incluso en este terrible acto, yo te amo con todo mi corazón». Y así, en medio del caos y la desesperación, la luz de su amor y su perdón brilló como un faro en la oscuridad, iluminando el camino hacia su muerte acompañada de paz. Aunque la vida de la joven se desvanecía lentamente entre los dedos del hombre que la amaba, su espíritu perduró en el abrazo eterno del amor verdadero. Y en este acto de desesperación e infinita desesperanza, aquel hombre gigantesco y perturbado puso fin a la existencia de la chica, llevando consigo el peso de sus pecados y la carga de sus remordimientos. Su muerte marcó un final trágico a su vida, inmerecido, cruel e injusto, dejando tras de sí un vacío muy profundo en el corazón de aquel ser carente de una conciencia plenamente desarrollada. Y le dio sepultura cerca del arroyo en que solían hablar y pasar los días juntos, acompañándose y brindándose una sincera amistad, en breves y a la vez inmensos momentos de felicidad en el vacío de sus vidas. No llevó los fragmentos de sus huesos ni rompió su cuerpo como el de todas sus víctimas, a las cuales preservaba como trofeos en un rincón oculto dentro del molino. Mientras tanto, en las sombras del triturador de aquel molino rodeado del hedor del martirio y la ruina, un nuevo mal se alzaba, alimentado por el sufrimiento y la desesperación de aquellos que habían sido tocados por la mano de la tragedia. La oscuridad apoderándose del cerro, amenazando con consumir todo en su voraz vorágine de destrucción y muerte. A su vez, una absoluta desolación consumió el alma de aquel gigantesco asesino. El eco del dolor resonaba en las colinas que recorría, envolviendo cada rincón en un manto de tristeza y desesperación. Mientras el sol se oculta en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de rojo sangre, Casto y Andrew se enfrentaban a la oscuridad que amenazaba con devorarlos por completo. Finalmente, habían llegado al último lugar que les faltaba por explorar, el molino de su propia familia. Desesperanzados, agotados, y sintiendo que no tendría sentido, decidieron adentrarse ante la falta de respuestas de los cobardes asesinos de aquella inocente familia, hoy ancianos muchos de ellos, y del niño deforme cuya historia fue desterrada de la memoria colectiva, en el olvido total. Incluso ellos desconocían por completo la existencia de aquel infante del pasado remoto. En el hogar de Casto y el de muchos otros pueblerinos, la noticia de la ausencia de la joven ciega pesaba como una losa sobre sus corazones. El dolor de su aparente pérdida se hacía sentir en cada rincón, recordándoles la fragilidad de la vida y la crueldad del destino. Mientras tanto, este gigante atormentado y deforme, de actos abominables, y a la vez deprimente, yacía en las sombras del remordimiento, muy atribulado por sus acciones, recordando a cada momento el gesto de amor de su amiga a las puertas de su muerte. El recuerdo de la dulce y gentil joven lo perseguía como una sombra en la noche, recordándole el precio que había pagado por su propia debilidad. En el corazón del molino, el deseo de venganza se encendió súbitamente, cuando el gigantesco asesino detectó a Casto y Andrew acercándose a investigar, inundando de odio al hombre marginado de aquella región. El lugar estaba infestado por el aroma de la muerte y la tragedia, reverberando con horrores lejanos, anunciando la llegada de la más profunda y maligna oscuridad que cualquier otra que hubiera conocido el poblado. Cuando por fin entraron al moledor de granos,
Encendieron primero la lámpara incandescente para poder observar el lugar que durante tanto tiempo había quedado en el abandono. El interior se encontraba polvoriento, y la madera que aún se encontraba sin esa capa fina de partículas tenía un tono tenue y descolorido. Los barriles aún se encontraban apilados tal y como Casto los recordaba desde su infancia. Pero de inmediato un extraño aroma, como un fino perfume, dulce y a la vez nauseabundo, les provocó un terrible malestar. Andrew piensa que es un sinsentido, no tiene caso buscar algo en este lugar, pero Casto insiste en terminar lo que iniciaron. Después pensarían y pedirían apoyo de sus familias para encontrar la raíz del mal. Conforme recorren el lugar, de pronto miran hacia un rincón, y sus miradas quedan heladas por el miedo. Rastros de sangre, cabellos, huesos y rostros humanos, así como huellas y suciedad en las piedras de moler. Ahora tienen un espeluznante avance en su investigación, y presas del pánico se sobresaltan y deciden escapar, para poder avisar a las autoridades y a los miembros de la comunidad. Pero la enorme silueta detrás de los incidentes los mira con aversión y rechazo, barbárico y atroz a causa de su rabia y tristeza profundas. Temeroso de haber sido descubierto después de todos estos años, decide que estos dos jóvenes inocentes, ajenos al conflicto original, deben perecer. Se ha vuelto en un ser completamente enloquecido y sumergido en la melancolía. A pesar de su sigilo, el antiguo piso de madera bajo sus pies provoca que sea escuchado mientras se escabulle entre las sombras. Nunca había tenido que luchar dentro de la trituradora, y pese a conocer bien el lugar, Casto también conoce los contornos y proximidades de ese sitio. El hombre deforme siente que debe escapar, pero de hacerlo, intuye que la comunidad entera lo perseguirá hasta matarlo, tras haberse descubierto sus actos de muerte. Por lo que no tiene posibilidad de elección. Antes de poder llegar a la salida, el infausto coloso se arroja con una hoz para degollar a Andrew, pero Casto logra reaccionar y jalar hacia sí a su amigo, evitando su muerte. Ambos toman lo que encuentran, Casto un mazo y Andrew unas tijeras de podar. Andrew se encuentra aterrorizado, pero Casto le dice que si logran retenerlo por unos minutos, el alboroto hará que su familia y amigos, escuchando el sobresalto, acudan en su auxilio y juntos puedan matar a este horrible engendro. Ambos le cierran el paso al que consideran un monstruo infernal, quien frustrado profiere un espantoso gruñido y se arroja de forma bestial hacia ellos. Iniciando una espeluznante carnicería, en la que ambos jóvenes reciben horribles heridas y cortes profundos, Casto golpea salvajemente la espalda del gigante, intentando aplastar la mandíbula o el cráneo del informe ser, pero como respuesta la hoz se encaja en su ojo izquierdo, emitiendo un desgarrador chillido. El monstruo emite un rugido de satisfacción, y Andrew, furioso, encaja en su costado las tijeras de podar, girando y cerrando a la vez la herramienta con intenciones de aviscerar o cercenar a la bestia infernal. El caos creado por la terrible pelea sobresalta y eriza la piel de todos los aldeanos que escuchan los espantosos gritos y quejidos provenientes del cerro. En un estado de pánico, el padre de Casto toma su revólver y junto a sus otros hijos toman 2 escopetas y corren de inmediato hacia el molino. Creen haber reconocido la voz de su muchacho en un espantoso grito de dolor. Mientras la madre y hermanas del joven corren a pedir auxilio a sus vecinos y amistades. Al tiempo que esto ocurría, los 2 hombres ya se encuentran casi a las puertas de la muerte, siendo masacrados inmisericordiamente por aquella abominación que parece imparable. A pesar de la espantosa herida al costado del esperpento, su furia asesina y fuerza estremecedora, lejos de disminuir, se incrementaron, y tras arrancar de su costado las enormes tijeras, se abalanzó y derribó a Andrew, colocando una de sus enormes rodillas en su abdomen, inmovilizándolo y sofocándolo, con Andrew respondiendo con puñetazos desesperados hacia el rostro, mientras la aberración clavaba sus dedos en ambos ojos del desdichado hombre, golpeando bestialmente con uno de sus codos su mandíbula y rostro, estrellando su cráneo en repetidas ocasiones contra el suelo. Este espantoso castigo era algo más allá de lo que podían soportar estos adolescentes, incapaces de lastimar a nadie, y sin ningún mérito o habilidad que les permitiese defenderse de tan demencial enemigo. Casto observa por unos segundos la tortura y la terrible angustia de Andrew, y se siente inmensamente culpable y furioso consigo mismo. Al insistir a su amigo en esta búsqueda, y obstinarse en atrapar a este hombre desquiciado en el molino, causó la perdición de ambos, pero sobre todo la de su amigo. Pero el dolor de ver a su querido compañero y cómplice de aventuras siendo destrozado de tal forma le da las fuerzas para levantarse, tomar el mazo, y dar un terrible golpe a la altura de la sien de la enorme figura. Pudo dar otro golpe contundente más,
antes de que el barbárico le arrebatara la herramienta, y sumamente aturdido y dañado le devolviera el golpe. A pesar de su debilitamiento y la pérdida de su ojo, logra esquivar y recibir en sus brazos los terribles golpes, hasta que una instintiva patada del demente hacia su torso consigue derribarlo, y con unos pocos impactos del mazo rompería el cráneo del joven, dejándolo en shock, mientras que lo último que pudo sentir fue como su propio rostro era arrancado del resto de sus tejidos. En ese momento, llegó la familia de Casto acompañada de varios vecinos y amigos, quienes quedaron anonadados, paralizados frente al dantesco escenario frente a ellos. Andrew se encontraba boca arriba, con la cabeza torcida y los ojos abiertos, con un temblor intermitente, incapaz de moverse o hablar. Casto se encontraba mucho peor, con parte de su carne separada de sus huesos, tuerto, y el cráneo abierto como si hubiese sido aplastado. Ambos parecían más allá de cualquier ayuda posible. Pronto el estremecimiento pasó a convertirse en una cólera aterradora. Una rabia asesina invadió a los familiares y amigos de los dos chicos, mientras veían a una extraña y enorme figura en cuclillas levantarse, llena de heridas, y con una mirada que mezclaba el más puro pánico y un odio hirviente. En su mano derecha, tenía el rostro arrancado de Casto, como si de una máscara se tratase. El padre de Casto solo dijo estas palabras: «Haré que sufras el infierno antes de morir, bestia inmunda». Y una lluvia de balas y perdigones perforó y despedazó las piernas del trastornado ser. Tras ser derribado, los hermanos se encargaron de separar, reventar los brazos del monstruo con 2 estruendosos escopetazos. No había forma de que sobreviviera o escapara, pero su inhumana resistencia le permitió mantenerse vivo. Teniéndolo a su merced, la trágica figura tuvo un destino incluso peor que el de sus víctimas. Se encargaron de que los escasos minutos de existencia de ese engendro fueran de un sufrimiento y crueldad innombrables. La brutalidad del ataque hacia los muchachos era toda la evidencia que necesitaron las personas para entender que estaban en presencia del responsable de los asesinatos, de aquella madre y su pequeña hija, la desaparición de la dulce chica invidente, a quienes apreciaban profundamente y deseaban ayudar a recuperar su vista. La indignación y el dolor por la pérdida de estas personas, muchos jóvenes alegres, llenos de vida, y con un futuro por delante, oscureció los corazones de los presentes, y dejó una huella imborrable en sus vidas. El desdichado solo pudo recordar a sus padres y a su pequeña amiga por última vez, antes de ser abrazado por la oscuridad eterna. Al menos, había terminado su trágica vida de sufrimiento. Y pese a que ambos jóvenes no pudieron cumplir sus sueños, su noble sacrificio permitió no solo el esclarecimiento de la ola de muertes que asoló a la comunidad, sino detener definitivamente al mal desde su raíz. Después de observar los horrores que habían ocurrido en su molino, y con las autoridades llegando unos minutos después de la masacre de la bestia y de los muchachos, los agentes de seguridad, conmovidos por la tragedia familiar, y siendo también grandes amigos al ser una pequeña comunidad, decidieron pasar por alto estos terribles hechos, y permitieron que el padre de Casto quemara en ese mismo momento aquel molino infernal. Aquellos abuelos que conocían la verdad, en respeto al dolor de la comunidad, y también por cobardía, decidieron llevarse a la tumba el secreto sobre la historia de ese ser, víctima de las circunstancias. Y la sombra de la tragedia se instaló en la vida de la región, sumiéndolos por años en una eterna noche de terror y desesperación. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal.